Jamás imaginé encontrarme en una situación así, y mucho menos después de tantos años. Mi nombre es Rebeca, tengo 45 años y he pasado la mayor parte de mi vida en Monterrey, Nuevo León. Aquí he vivido desde que me casé con Ricardo, cuando tenía 20 años. Lo conocí en la universidad. Él estudiaba ingeniería y yo estaba en administración de empresas. En aquellos tiempos nuestra relación fue la envidia de todos. Éramos esa pareja perfecta que parecía destinada a construir una familia sólida y feliz. Nos casamos en una pequeña iglesia de la ciudad. A lo largo de los años construimos nuestro hogar y criamos a 2 hijos maravillosos que ahora, con más de 20 años, han comenzado a forjar sus propios caminos. Ricardo siempre fue un hombre trabajador y afortunadamente nunca nos faltó nada. Podría decir que teníamos una vida envidiable, llena de estabilidad, comodidad y hasta hace poco, amor. A 2 meses de nuestro aniversario número 25, revisando unos papeles que había dejado mi esposo en la mesa del comedor, vi que había una cotización de un paquete para Europa. Yo pensé obviamente que era por nuestras bodas de plata, que él quería hacer un viaje, algo especial, como si fuera nuestra segunda luna de miel. Fue una sorpresa para mí y, honestamente, me ilusioné. Después de tantos años dedicados a los hijos, al hogar y a mantenerlo todo en orden, pensé que esta era nuestra oportunidad para redescubrirnos como pareja. Esa noche, cuando él llegó del trabajo, esperé el momento perfecto para mostrarle la cotización, queriendo ver su reacción. Al verla, él puso una expresión de sorpresa, seguido de una sonrisa traviesa. Con un tono casi juguetón, me confesó que había estado planeando todo en secreto, que quería darme la noticia en una cena especial, pero que como ya lo había descubierto, podíamos empezar a organizarlo juntos. Hablamos sobre las fechas, de los lugares que visitaríamos y sobre todo lo que queríamos hacer en ese viaje. Decidimos que sería en 2 meses, momento ideal para que ambos pudiéramos apartarnos de nuestras responsabilidades y entregarnos a esa aventura. Al fin, después de tantos años, tendríamos una oportunidad para reencontrarnos, sin hijos ni preocupaciones de por medio. Esos 2 meses se convirtieron en un tiempo de preparativos y emoción. Me inscribí en un gimnasio, empecé a hacer ejercicio como no lo había hecho en años, con una dedicación que me sorprendió incluso a mí misma. Cada vez que subía a la caminadora o levantaba pesas, me imaginaba caminando junto a él por los bulevares de París o en las calles de Barcelona, como si el esfuerzo de cada día fuera una inversión en nuestro futuro juntos. Compré ropa nueva, elegí cuidadosamente cada prenda, pensando en lo que usaría en las cenas, en los paseos, en los momentos especiales que compartiríamos. Ahorré dinero para darme algún gusto sin sentir culpa, para aprovechar cada experiencia. Finalmente, llegó el día del viaje. Nos encontramos en el aeropuerto de Monterrey, listos para esa nueva aventura. Me sentía emocionada y agradecida, dispuesta a disfrutar cada momento, a entregarme a esos 21 días sin mirar atrás, sin pensar en otra cosa que no fuera él y yo, como si todo lo demás en el mundo desapareciera. El primer destino era Madrid, una ciudad que siempre habíamos querido conocer, y desde el momento en que aterrizamos, la energía del lugar nos envolvió. Pasaron apenas 2 días desde nuestra llegada a esa hermosa ciudad, y la experiencia ya parecía un sueño. Paseábamos por las calles, probábamos la gastronomía local y visitábamos museos, como si la rutina y el paso del tiempo no nos hubieran alcanzado. Por las noches caminábamos tomados de la mano, hablando de lo afortunados que éramos por poder disfrutar de ese viaje juntos. Pero la ilusión se rompió en un instante. Al día siguiente por la mañana, Ricardo decidió tomar una ducha mientras yo aprovechaba para revisar unos folletos de tours locales. Estaba en la cama, acomodada entre las almohadas. Escuché el vibrar de un mensaje nuevo y, sin saber muy bien por qué,
Giré la cabeza y vi la pantalla encenderse. Fue una reacción automática, quizás por simple curiosidad, pero el nombre que esperaba ver, algún contacto conocido, tal vez uno de nuestros hijos, no apareció. En lugar de eso, vi un número de la Ciudad de México. Pensé en ignorarlo, en desviar la mirada y respetar su privacidad, pero antes de que pudiera decidirme, el mensaje apareció en la pantalla bloqueada, y al leerlo, sentí cómo el aire se volvía denso a mi alrededor, como si el ambiente de la habitación cambiara repentinamente. Las palabras eran sencillas, pero en ese contexto parecían golpes certeros. Te extraño. Espero que también me estés extrañando. Qué mal que tu esposa viera el viaje, ese era nuestro viaje bien merecido. Pero no te preocupes. Cuando regreses prepararé una escapada para nosotros, como la última vez. Será especial, te lo prometo. Un escalofrío me recorrió al instante, me quedé paralizada, con la vista fija en la pantalla, y el corazón latiendo con fuerza. Esa es una mujer casi 100% segura. Mi mente se llenó de preguntas y dudas. Mi esposo y yo habíamos estado juntos por más de 25 años. Él había sido mi compañero, mi confidente, el padre de mis hijos. Y ahora apenas en algunas líneas, el hombre que creía conocer mejor que nadie, se volvía un completo extraño para mí. En ese momento, el sonido del agua en la ducha cesó y supe que Ricardo estaba a punto de salir del baño. No tuve tiempo de procesar lo que acababa de leer. Mi reacción fue rápida e instintiva. Devolví el teléfono a su sitio y me acomodé de nuevo entre las almohadas, como si nada hubiera pasado. Sentía una mezcla de enojo, dolor y confusión, como si en un instante todas las ilusiones que había traído a este viaje se desmoronaran. Él salió del baño como si todo estuviera normal, ajeno a la tormenta que se había desatado en mi interior. Me sonrió, se acomodó junto a mí y comenzó a hablar de lo que haríamos ese día. Noté que cada palabra que pronunciaba me resultaba casi insoportable de escuchar. A lo largo del día, intenté mantener la compostura. Seguimos nuestro itinerario, y aunque traté de sonreír y hacer como si nada, el dolor y la incertidumbre crecían dentro de mí. Cada mirada que él me dirigía, cada toque, cada sonrisa, me parecía falsa, casi una burla. Sentía que mi mundo entero se tambaleaba, como si cada paso que dábamos juntos me llevara más y más hacia un precipicio. Esa noche decidí que no podía seguir en silencio, soportando esa angustia y traición en secreto. Necesitaba enfrentarlo, mirarlo a los ojos y escuchar sus palabras, entender de una vez por todas quién era la persona con la que había compartido todos estos años. Si algo debía terminar, quería que fuera en mis términos, con una verdad que no dejara lugar a dudas. Recuerdo que era viernes. Nos levantaríamos temprano para tomar camino hacia París, la siguiente etapa de nuestro viaje. Mientras él recogía unas cosas y se preparaba para ir a bañarse, reuní el valor y lo detuve. Me coloqué frente a él, mi voz firme pero llena de una calma que solo la decisión de enfrentar algo doloroso puede traer. Antes de que sigas, necesito me expliques de quién es ese número de México. El que te escribió como si fuera tu novia. Lo vi quedarse inmóvil por un instante. Sus ojos se abrieron un poco más de lo habitual. Él intentó reponerse rápidamente, pero sus manos temblaban apenas perceptiblemente. Con un tono entrecortado me miró y soltó una excusa. Me dijo que no era nadie, que seguramente era algún mensaje equivocado. La incomodidad en su rostro y la rapidez de su respuesta hicieron que mis dudas persistieran, pero él continuó hablándome con suavidad, asegurándome que no había nada de qué preocuparse, que a veces los mensajes aparecen por error o ni siquiera sabemos de quién son. Fue una explicación vacía, pero en ese momento no quise insistir más. A lo largo del resto del viaje, traté de convencerme de que tenía razón, de que había sido una confusión y nada más.
Pasamos días espléndidos en París, paseamos por museos, compartimos cenas a la luz de las velas y recorrimos los rincones más románticos de la ciudad. No volví a ver otro mensaje ni una llamada sospechosa. Intenté aferrarme a la ilusión de que todo seguiría bien. Todavía faltaban más países por visitar y quería vivir la experiencia como si fuera nuestra segunda luna de miel. Sin embargo, al regresar a Monterrey, algo pasó que hizo que mi vida se derrumbara. Al llegar a casa, algo en el ambiente se sentía diferente. En el silencio de nuestro hogar, ese sentimiento oscuro que había nacido en Madrid volvió a hacerse presente. Ricardo se mostraba tranquilo, como si nuestra conversación no hubiera dejado ningún rastro en su mente. Yo, en cambio, me encontraba alerta, observando cada movimiento, cada gesto, esperando que las piezas se encajaran por sí solas. Los días pasaron y mis sospechas, lejos de desaparecer, crecieron como una sombra que amenazaba con cubrirlo todo. A veces él parecía distraído, distante, y cuando le preguntaba, solo me decía que era el estrés del regreso al trabajo, nada más. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Me di cuenta de que, si quería descubrir la verdad, tendría que hacerlo yo misma. No podía confiar en su palabra, no después de lo que había visto y sentido en ese viaje. Esa noche fue crucial. Había pasado días investigando, indagando, intentando comprender qué estaba sucediendo, pero no lograba obtener pruebas concluyentes. Ricardo era hábil, o al menos eso pensaba él. Ocultaba bien las huellas de su traición, pero yo estaba decidida a llegar hasta el fondo de todo y sabía que en algún momento se descuidaría. Esa noche llegó del trabajo agotado como de costumbre y se quedó dormido casi de inmediato. Con sigilo, tomé su teléfono, lo desbloqueé y revisé cada rincón, cada conversación. Al principio todo parecía limpio, sin rastros de aquella llamada o mensaje que había visto en el viaje. Pero entonces me vino una idea. Fui directamente a la galería de fotos, un lugar en el que rara vez revisaba, y en cuanto la abrí, vi una serie de fotografías que me dejaron helada. En una de ellas vi a Ricardo, mi esposo, sosteniendo en sus brazos a un niño pequeño, que con solo mirarlo podía ver el parecido. La foto lo decía todo, no solo la expresión en sus rostros, sino la familiaridad en la forma en que él sostenía al niño. El golpe fue aún mayor cuando deslicé la pantalla y vi otra imagen, esta vez de una mujer. Ella estaba embarazada, con una mano acariciando su vientre y una sonrisa suave en el rostro. Sin poder creer lo que estaba viendo, tomé mi celular y con manos temblorosas fotografié cada prueba, cada detalle de esa otra vida que él llevaba en paralelo a la nuestra. Necesitaba guardarlo. Necesitaba esas pruebas porque sabía que, de no tenerlas, él buscaría engañarme, salirse con alguna mentira. Con su teléfono aún en mi mano, lo sacudí hasta que comenzó a abrir los ojos. ¿Qué significa esto, Ricardo?, le dije, sosteniendo su teléfono frente a su rostro. Apenas había abierto los ojos cuando vio las fotos en la pantalla, y de inmediato, su expresión cambió. Él se incorporó, algo confundido al principio, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo, pero no tardó en darse cuenta de que no había escapatoria. En su rostro vi pasar el miedo, el desconcierto. «Rebeca, esto», empezó a decir, su voz insegura, buscando palabras que lo salvaran. «No me digas más mentiras, Ricardo. No quiero ninguna de tus excusas. Quiero la verdad». Al verse acorralado, comprendió que no le quedaba más remedio que confesar. Respiró hondo y, con una mezcla de vergüenza y resignación, lo admitió. Es mi amante, Rebeca. Tenemos un hijo, y ella está esperando otro». Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba.
La confirmación, la claridad de sus palabras, me hirieron como nunca pensé que una traición podría hacerlo. 25 años de matrimonio, toda una vida de esfuerzos y sacrificios compartidos, todo reducido a cenizas en un instante. Ricardo intentó justificarse, diciendo que nunca quiso lastimarme, que no tenía intención de que yo me enterara de esa otra vida que había construido. Me miraba con una desesperación evidente, como si tratara de encontrar una salida, alguna forma de mitigar el daño. Pero en ese momento, algo en mí se apagó. Todo lo que sentía por él, todo el amor, el respeto, la confianza, se había transformado en algo oscuro, en un deseo profundo de hacerle pagar por cada una de las mentiras, por cada pedazo de mi corazón que había roto. Esa noche lo dejé con sus explicaciones y sus justificaciones vacías. Me encerré en otra habitación, repasando las fotos que había tomado con mi celular. Al verlas una y otra vez, mi rabia crecía, alimentando un impulso que nunca antes había experimentado. Esa noche decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Había perdido a mi esposo, había perdido la vida que creía conocer, pero me quedaba algo mucho más poderoso, la determinación de hacer justicia. La decisión estaba tomada. Si él había destruido mi vida, yo haría que se arrepintiera de cada mentira, de cada traición. Contraté a uno de los mejores abogados en Monterrey, decidido a proteger mis intereses y asegurar que Ricardo no se quedara con nada más. Quería dejarlo en la calle, ya que gracias a mí, llegó hasta donde estaba. Yo por él dejé la universidad para ayudarlo a que él terminara su carrera. Tenía un trabajo y yo mantenía la casa para que él estudiara. Cuando por fin terminó la universidad, consiguió un buen empleo y poco a poco fue mejorando. Yo lo atendía cuando llegaba tarde del trabajo, cuidaba el dinero para que estuviera bien organizado, y me privé de muchas cosas, como para que ahora esa mujer disfrute de todo. La batalla legal fue desgastante y feroz. Ricardo, tal como esperaba, contrató a sus propios abogados, quienes llegaron con la justificación de que necesitaba los bienes para sustentar a sus hijos ilegítimos. El descaro de su argumento, la forma en que intentaba justificar lo injustificable, solo me hizo más determinada a ganar. La tensión aumentó cuando envié a mi abogado a hablar con su amante, para que supiera que no se saldrían con la suya tan fácilmente. Pero cuando él habló con ella, su respuesta fue un golpe inesperado. Con total desdén y sinvergüenza nos retó, diciendo que lucharía con todas sus fuerzas, que estaba decidida a obtener lo que quería y que yo no podría detenerla. El abogado me dijo que esas personas no tienen respeto, honor o ni siquiera conciencia, así que después de pensarlo bien, decidí que lo que necesitaban era una lección que nunca olvidaran. Fue entonces cuando recordé una historia que mi abuela contaba sobre una mujer poderosa que había acudido a una bruja para poner fin a una injusticia. Decían que aquella bruja, conocida en el norte de México, no tenía escrúpulos ni límites. Sabía cómo cobrar justicia en donde las leyes no podían. Me tomó un tiempo localizarla, pero por fin di con su paradero. El ambiente alrededor de la casa de la bruja era sombrío. Sentía una energía pesada, casi sofocante, y por un momento dudé si seguir adelante. Pero al tocar su puerta y sentir su presencia, supe que estaba donde debía estar. La bruja me abrió la puerta y me invitó a pasar. Sin rodeos le expliqué lo que quería. Quería que Ricardo pagara por todo el dolor que me había causado, que sufriera como yo estaba sufriendo. No deseaba que perdiera la vida, pero quería que sus noches se llenaran de pesadillas, que no encontrara paz ni descanso. En cuanto a su amante, aquella mujer tan cínica y sin escrúpulos, deseaba que su tranquilidad se viera perturbada, que sintiera en carne propia el temor y la angustia. Y finalmente, para el hijo que Ricardo había tenido con ella, no deseaba que falleciera, pero sí que enfermara,
que cada visita al médico se convirtiera en una carga y que aquella felicidad falsa que habían construido se desmoronara poco a poco. La bruja sintió sin sorprenderse, como si mis deseos fueran algo que había escuchado 1000 veces antes. Me explicó que tales trabajos requerían tiempo y, sobre todo, dinero, que este tipo de justicia tenía su propio precio y que debía estar dispuesta a aceptar las consecuencias que traería. Yo acepté sin titubear. Esa noche la bruja me dijo que daría inicio al trabajo de venganza y que yo tenía que seguir ciertas instrucciones. Me dijo que si lo hacía correctamente, en poco tiempo vería los efectos. Me quedé en esa ciudad casi una semana y por fin cuando regresé a mi casa hice lo que ella me pidió que hiciera en mi hogar. También reuní a mis hijos y les conté de mi situación, de cómo su padre estaba actuando. Ellos sin dudar me apoyaron e incluso hablaron con él para hacerle entender lo mal que estaba. Pero Ricardo les dio excusas y al final de la conversación, mis hijos se pelearon con su padre. Más o menos al mes fue Ricardo a verme a la casa. «Rebeca, necesito hablar contigo», dijo, con una voz más baja y tensa de lo que recordaba. Lo dejé pasar sin decir palabra y nos sentamos frente a frente, en silencio. Finalmente, él empezó a hablar. Me dijo que llevaron a su hijo al médico, que había tenido fiebre por semanas y ningún examen arroja algún resultado. Según los doctores está sano, pero que el niño estaba mal. La fiebre no lo deja, que no come, no duerme bien y ha perdido peso. Sentí una pequeña satisfacción interna al ver cómo luchaba por encontrar la manera de pedir ayuda sin desmoronarse por completo. Finalmente, continuó, que su amante había ido a ver a una curandera. La mujer les dijo que alguien les había hecho un trabajo, tanto a él como a ella y al niño, y que esa persona había sido yo. Lo miré cruzando mis brazos lentamente, como si su súplica me estuviera entreteniendo. La seguridad en sus ojos había desaparecido. La expresión del hombre que me había engañado y traicionado había sido reemplazada por una mezcla de desesperación y súplica. «¿Quieres que quite el trabajo, Ricardo?», le pregunté con un tono bajo y firme en mi voz. Él asintió la cabeza mordiéndose el labio con impotencia. Me dijo que haría lo que yo quisiera, pero que por favor quitara el trabajo, que el niño no tiene la culpa. Yo me incliné hacia él sin apartar la mirada. No se trataba solo de quitar el trabajo. Esta era la oportunidad de recuperar mi vida, mi dignidad y el control sobre todo lo que me había arrebatado. Le dije que quitaría el trabajo, pero con ciertas condiciones. Primero, él deberá firmar el divorcio. Segundo, me deberá de ceder las propiedades. Y tercero, deberá de pagarme una manutención adecuada por los años que dedicamos juntos. Yo dejé mis sueños para construir los suyos, para apoyar cada paso que daba y que también quería el 70% de lo que tenía ahorrado en el banco. Sus ojos se abrieron un poco, sin esperar lo que acababa de pedirle. No obstante, al darse cuenta de que no tenía otra opción, aceptó. Con paso firme, Ricardo habló con mi abogado y durante los días siguientes firmó cada uno de los documentos. Mientras lo hacía, no pude evitar sentir que, por fin, la justicia estaba de mi lado. Una vez que los trámites terminaron y todo estuvo en regla, cumplí mi palabra. Tomé mi teléfono y llamé a la bruja. Le pedí que deshiciera el trabajo, que terminara con el sufrimiento de ellos, tal como lo había prometido. Sentí la paz y la fuerza que había recobrado tras meses de lucha. Agradecí profundamente a aquella mujer que, con su ayuda, me había permitido recuperar lo que merecía. Cuando terminamos de hablar, me proporcionó una cuenta bancaria y deposité una cantidad extra de dinero como muestra de mi gratitud. Ella, sin decir mucho más, me deseó suerte y colgó el teléfono. Al día de hoy sé que viven en una casa rentada en las afueras de la ciudad.
lejos de los lujos a los que él se había acostumbrado mientras estábamos juntos. A veces escucho de él por conocidos en común. Me cuentan que el brillo en sus ojos se ha apagado, que parece más cansado y que la relación que tanto defendió ha perdido su encanto. Al parecer ahora tienen 2 hijos, y aunque intentan aparentar normalidad, el rumor de su infelicidad flota entre las personas que los conocen. Supe a través de un amigo que ella, la misma mujer por la que me dejó, lo ha engañado más de una vez. Él lo sabe, pero aún así permanece a su lado, aferrado a esa vida que eligió construir con ella. Quizá por orgullo, o tal vez por no reconocer el error, sigue ahí, atrapado en una relación que le da poco y le cuesta mucho. Karma o no, no puedo negar que hay algo en esa situación que me trae paz. No le deseo mal, pero ver cómo la vida le ha dado una lección me recuerda que, al final, cada quien recoge lo que siembra. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte y compartirla. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?